Hola, yo hoy les quería hablar un poco sobre cómo funcionan las proyecciones. En el pasado, yo he leído mucho y he visto mucho sobre el tema de las proyecciones. Concretamente, ¿de qué proyecciones estoy hablando? Hay muchas personas que te dicen, y muchos libros que lo abordan, de que todo lo que ocurre afuera primero está adentro. ¿Qué se quiere decir con esto? Que si vos estás viviendo una situación que te tiene en la intranquilidad, en la inconformidad, en el enojo, en la ira, en el dolor, en la tristeza, en la desesperación, en fin, que te tiene te tiene capturado. Yo creo que esa sería la mejor palabra porque no puedes parar de pensar o de vivir lo que está sucediendo y te tiene capturado de una forma que no te gusta, que no te gusta dónde estás, que no te gusta lo que estás viviendo. Entonces, la proyección lo que te dice es que toda esa situación se ha generado por algo que vos estás proyectando hacia afuera. Porque toda esa situación que está ahí, vos la tenés dentro. Entonces, probablemente vos te vas a preguntar lo mismo que yo me pregunté por años. ¿Cómo yo voy a tener dentro de mí eso que estoy viendo cuando lo que yo estoy viendo es personas que están sufriendo mucho, personas que están pasando hambre? ¿O cómo yo voy a tener dentro de mí cuando lo que yo estoy viendo es un proveedor, un cliente o un trabajador grosero, malagradecido, violento, inconforme, destructivo, con un comportamiento completamente destructivo? ¿Cómo yo voy a tener dentro de mí cuando yo veo a un hijo que no sabe ni qué quiere hacer con su vida, ni a dónde quiere ir, que no tiene ninguna motivación para salir adelante? Diferentes situaciones, digamos, esos son los que se me vienen ahorita, que yo digo, evidentemente, cuando yo las veo en el exterior, lo primero que yo hago es un juicio, ¿verdad? Porque considero que ese exterior, va a sonar, pero ese exterior es externo a mí. Entonces, desde la credibilidad absoluta de que ese exterior es externo a mí, entonces yo inmediatamente, si es externo a mí, asumo que no es parte mía. Y si yo asumo que no es parte mía, entonces yo no puedo cambiarlo. Vamos con calma a recorrer el camino, porque yo le he metido mucha mente a eso y me ha costado mucho entender cómo entonces funciona la proyección. Vamos a ver lo que he visto hasta ahora. Entonces yo decía, pongámoslo con un ejemplo concreto. Recientemente tuve un caso de, digamos, de un cliente. Viene el cliente, adquiere el producto, pasan los meses, se le implementa todo el producto y al final dice, ¿sabes qué? No, ya no lo voy a querer. Devuélveme el dinero. Entonces, nosotros, digamos, empezamos en como, no, es que no hay devolución del dinero, te compró el producto, ¿verdad? El producto se compró con estas características, el producto cumple con todas las características prometidas y ese producto ya fue facturado hace meses además, en el periodo fiscal pasado, y no hay devolución. Entonces el cliente se pone agresivo y empieza a gritar y empieza a decir de todo y saca toda su ira, su frustración, todo lo que tiene dentro. Y entonces yo, cuando estoy viviendo ese suceso, yo era como, ok, explíquenme todos los actores, perdón, todos los escritores de esos libros, explíquenme.
cómo esto va a ser mi proyección. Cuando yo estoy aquí sentada con total tranquilidad, hablando de negocios, diciéndole a esta persona, no se va a devolver el dinero porque el producto se entregó, el producto está en buen estado, cumple con las condiciones, todo el servicio alineado a este producto se te ha dado correctamente. Es más, vos hasta has estado satisfecho con el producto y no se va a devolver el dinero porque meses después vos venís y decís, no, ya no quiero devolverme, ¿verdad? Con tranquilidad, estos son negocios. Y la persona se altera, empieza a gritar, ni quiero decirles todo lo que me dijo, ¿verdad? Entonces, yo en mi mente decía, a ver, ¿a dónde está mi proyección aquí? ¿A dónde? Y no lograba verla. Entonces, ya de por sí, era un tema complejo para mí, pues cada vez que yo me encuentro en una situación que no me gusta y yo me pregunto, pero ¿cómo yo proyecté esto? Hay como una desconexión y me cuesta o me costaba, porque ya les voy a contar lo que pasó a continuación, que fue lo que me hizo el clic. Entonces me costaba ver esa proyección. Luego, esta escena, así la voy a describir como una escena de violencia y maltrato, además, porque yo estoy hablando, digamos, muy tranquila. Estoy diciendo desde las políticas, desde las normativas, desde los acuerdos, desde los contratos firmados, okay, muy tranquila. Y lo que yo estoy recibiendo es gritos, maltrato, humillación, violencia. Esa persona me dijo de todo. O sea, si yo me hubiese puesto a ponerle total atención a las palabras que me estaba diciendo, casi que yo estaba haciendo la segunda Hitler, ¿verdad? Pero entonces yo no hice eso. Yo no puse atención a sus palabras. Yo mi atención en ese momento la centré en la situación y en lo que estaba ocurriendo. Y en vez de venir contra la persona y que me dijera, es que vos sos, y yo dijera, yo no soy, sos vos, es que, y en vez de entrar en eso, ¿verdad? Yo dejé mi cara en automático y yo le decía a la persona, no, no es correcto lo que estás diciendo, no, no es así, no, hay un contrato firmado. ¿Ah? Fíjate en el contrato, ándale los términos, ándale esto. Pero mientras eso ocurría, así lo palpable, en mi interior, yo me preguntaba y mi atención estaba situada en cómo es posible que yo esté proyectando eso cuando yo soy un ser de luz y de paz y espiritual y he avanzado tanto en el camino. Y luego me llegó la clave. Y la clave me llegó así. ¿Qué estás sintiendo? La escena está. Entonces la clave fue, ¿qué estás sintiendo? Y entonces, imagínense, o sea, yo se los describo como que hubiera sido un proceso de 4 horas. Entonces, todo eso ocurrió en 2 minutos. Y yo empiezo, ajá, ¿qué estoy sintiendo? Qué interesante. Porque cuando nos estamos expuestos a una situación así, ¿verdad? Donde hay gritos, donde hay violencia, humillación y todo esto, la reacción natural es o entras en pánico o entras en un estado de violencia superior. Pero yo me mantuve calma y dije, ok, ¿qué estoy sintiendo? Mm. Entonces digo, me estoy sintiendo molesta por lo que estoy escuchando. Me estoy sintiendo violentada, o sea, estoy sintiendo que esta persona me tiene ahí y me pone como, ¿han visto el cosito eso de boxeo? Que no, sandbag. Entonces la persona me tiene ahí, bing, 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 me siento vulnerada, me siento violentada. Entonces empiezo.
Ok, entonces quizás lo que vos estás proyectando no es la situación en sí. Es decir, no es que yo estoy proyectando mi violencia hacia el exterior para verlo, porque la mejor forma en que te describen las proyecciones es con el espejo. Entonces, como que si la persona está en determinada actuación o la situación que se está desarrollando, como que vos pongas un espejo porque te dice, eso es un espejo tuyo. Pero ojo, el espejo no necesariamente te está reflejando a vos, y hablando de esta situación, en tu etapa más violenta, porque evidentemente esa persona estaba como en el tope de la violencia. O sea, gracias a Dios fue online, ¿verdad? Eso fue importante mencionarlo, porque si hubiera sido cara a cara, probablemente no me hubiera dado cuenta o no me hubiera dado tiempo de caer en todas estas reflexiones, porque a lo mejor la persona me hubiera estado guiñando el pelo y yo no hubiera estado como, ¿qué estoy proyectando? Y la persona tirándome del pelo, ¿verdad? Todo esto ocurrió online, entonces sí me permitió tener ese distanciamiento que me invitara a hacer estos análisis. Entonces, cuando yo estoy en el análisis, yo digo, ¿ves? O sea, la proyección no necesariamente trata del hecho, de la conducta, del comportamiento en sí que el otro refleja, sino de lo que te está haciendo sentir. Entonces, la persona, llegado a ese punto, con lo poco que pude escuchar de su grito, porque tampoco fue que lo escuché todo, lo que me permitió, y le doy las gracias, imagínense, esto es lo más valioso, darle las gracias por decir, me está permitiendo ver que yo no me estoy valorando ni poniendo en mi lugar. Y eso es lo que yo estoy proyectando. Estoy proyectando entonces mi falta de autoestima, mi falta de valor, mi falta de creerme que mi producto, mi servicio y yo misma son lo mejor que hemos podido ser, lo mejor que hemos podido dar. Yo soy empresaria y uno de nuestros pilares de vida es dar lo mejor. Ya si a la persona no le gustó, eso es lo mejor que vos pudiste dar, ¿verdad? O sea, no es un servicio mediocre, no es un producto mediocre, no es un encuentro mediocre, dar lo mejor. Entonces yo en ese momento me cae el cielo y yo digo, no, no es que yo estoy proyectando una violencia que esté dentro mío, es que yo estoy generando esta situación de forma inconsciente para tener dos opciones de decir, sí, hacerme más chiquita, más chiquita, más chiquita. Bueno, está bien, entonces, ni modo, si usted no quiere, ve, aquí está, ¿verdad? Lo que estaría reforzando la falta de autoestima y la falta y la confianza y el creer verdaderamente que hacemos un excelente trabajo, o la segunda opción que fue por la que opté. ¿Qué me hace sentir esto? Entonces, después de describir todo lo que ya les dije, yo digo, ajá, ¿quién siente esto? ¿Quién se siente humillada? ¿Quién se siente violentada? ¿Quién se siente maltratada? ¿Quién? Y yo ya les he hablado a ustedes en el pasado de los estados del yo, ¿se acuerdan? El estado del yo niño, el estado del yo padre, que el yo padre es como el guía, el regañón, el que da consejo, el anda por aquí, y el yo niño es el reactivo. Y el estado de yo adulto. El estado de yo adulto es el que se construye. Yo estaba, podríamos decirlo así, en el estado de yo adulto, porque ni reaccioné ni juzgué. Me quedé en la lineal de contestar las normativas de la empresa, de los acuerdos que se habían llegado, mientras yo reflexionaba qué es lo que yo había reflejado que me estaba llevando a esa situación. Y así fue como lo descubrí. No sé si lo estoy diciendo muy claro, pero la clave para descubrir lo que está ahí
En realidad sos vos el que lo está proyectando o la que lo está proyectando, son las emociones. Esa es la clave. Por ejemplo, hablando de esta misma situación, si mi autoestima está alta, si mi confianza en mi empresa en mi equipo de trabajo, en el producto, en el software que nosotros comercializamos, en los servicios que damos, está alta y yo tengo muy claro de nuestro valor, la persona habla y yo digo, no, fíjese que no, nada que ver. Es más, voy a decir algo todavía más allá. Probablemente ni siquiera hubiera estado expuesta a esa situación. Porque acuérdense que cuando vos estás viviendo la situación no apareció de la nada. La persona no aparece de la nada. Se da por etapas muchas veces imperceptibles. O sea, antes de yo llegar a esa situación, hubieron conversaciones de WhatsApp, hubieron conversaciones por correo, hubieron llamadas telefónicas. O sea, hubieron una serie de sucesos que fueron escalando hasta llegar a esa situación. Pero yo necesitaba llegar a esa situación inconscientemente. ¿Para qué? Para entonces darme cuenta que no me estaba dando mi valor. Yo sé que no es tan fácil de entenderlo. Yo sé, quisiera que se me vinieran ahorita miles de ejemplos. Ese es el ejemplo porque es el que tengo más cerquita, ¿verdad? Yo he trabajado mucho con el tema del respeto, con el tema del valor, con el tema de hablar. Imagínense si yo doy charlas de comunicación asertiva, ¿verdad? Con el tema de hablar asertivamente. Entonces yo decía, ¿cómo yo, una persona que ha estudiado mucho, ha practicado mucho, ha enseñado mucho sobre la comunicación asertiva, cómo yo voy a estar proyectando, estar con una persona que, ¿verdad? Se le van y empieza a gritar y empieza a vociferar y empieza a insultar? ¿Cómo que vengan los especialistas a decirme cómo esto va a ser una proyección? En la arrogancia, porque el adulto parte de la humildad. Entonces, conectas con humildad y decís, ok, si yo estoy viviendo esto y los grandes me dicen que lo que yo estoy viviendo es producto de mi proyección interna, vamos a encontrar cómo es que eso ocurre. Y ahí la clave, repito, digamos por tercera y última vez para no volver el video eterno, está en las emociones. ¿Qué me hace sentir esto que yo estoy viviendo? A mí me hacía sentir chiquita y humillada. Después, el siguiente paso, ¿quién se siente chiquita y humillada? La niña asustada que no recuerda su valor. Entonces viene el adulto y dice, esto es lo que yo quiero para mi vida. No, en mi caso es no, ¿verdad? Con total humildad acepto la situación. Le dije a la persona, alcancé a decirle, mira, probablemente no escuchó porque no paraba de gritar, pero ya en ese momento, la afectación era cero. O sea, cuando yo hago el clic de que yo estoy viviendo eso para recordarme lo que mi empresa y mi equipo de trabajo valemos, cuando yo hago ese clic, todo lo demás fue automático. Se fue. El que se humilla, el que se grita, el que se vulnera, el que se violenta, se fue, ¿verdad? Le juro que ya ni siquiera escuchaba lo que estaba hablando. Entonces yo vine y le dije, mira, la verdad, yo no estoy aquí para escuchar estos berrinches, porque estaba cayendo en un berrinche, mala crianza, digámosle, no sé cómo se habla en Costa Rica, pero estas malas crianzas. Yo no estoy aquí para estar escuchando estas malas crianzas. Y alcancé y le dije, que Dios te bendiga. Adiós. Me salí de la conversación. Y entonces yo después, en esos segundos, después de cortarme, quedé como, evidentemente, en un plano de negocio, salirte de media reunión, ¿verdad?
pero ya recordé mi valor, sencillo. Y termino y yo digo, ¡uf! ¡Qué rico se siente! 19 años de ser empresaria, no es la primera vez que me encuentro con situaciones o personas que se salen, ¿verdad? Que no logran gestionarse. Sin embargo, en las otras veces yo siempre quedaba con aquella rabia. Podía pasar dos cosas, o que yo gritara igual, que yo insultara igual y después me sentía mal, porque decía, no era la manera en que lo tenía que hacer. O que me quedara callada y la persona gritara y gritara y después me sentí igual mal, porque era como, ¿por qué no defendiste tu punto de vista? Pero esta vez quedé en paz y en tranquilidad. Entonces es lo más cercano que yo les podría hablar a cómo yo he entendido la proyección. Ahora, lo que sí sé es que hay diferentes formas de proyectar, ¿verdad? De repente sí proyectas algo que directamente sos vos y no lo has querido ver. En este caso yo estaba proyectando algo que me genera un punto de reflexión sobre los sentimientos, sobre las emociones. Ok, yo estoy proyectando esto para recordar mi valor, pero sí es verdad, lo que pasa es que la proyección de la que le voy a hablar ahora es más fácil de identificar, que yo sí he visto a personas que de repente han dicho algo, digamos, yo estudié inicialmente Derecho porque yo quería validar intelectualmente el tener siempre la razón. O sea, ahora lo entiendo, desde mi adulto lo entiendo. Yo quería tener siempre la razón y quería que la razón me la dieran en un juicio. O sea, porque yo tenía la razón. Y yo sí he logrado identificar que cuando yo encuentro a personas que quieren tener la razón, inmediatamente yo veo mi proyección. Yo digo, ay, esta era la Alejandra de hace 6 años, por Dios, que se metía en unas discusiones tan absurdas solo porque quería tener la razón. Entonces sí, hay proyecciones que son más fáciles de identificar, que identificarlas igual por las emociones. Vos mirás a una persona que te está empezando a molestar y vos analizás qué me molesta de esta persona. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta lo que me está diciendo? Y yo te aseguro que vas a llegar al punto. O que la persona te refleja algo tuyo que no te gusta. Y no te gusta y no te gusta aceptarlo y probablemente te lo estoy diciendo ahora y vos decís, ay, qué cansado, siempre dicen eso y me molestan. No, o sea, vos decidís cómo querés vivir a cada espacio de tu tiempo sintiéndote molesto, vulnerado, débil, con miedo, con dolor, o querés vivir tranquilo. Entonces, si quieres vivir tranquilo, yo aprendí como, sí, esa persona me refleja esa parte mía que todavía quiere tener el control, que todavía quiere tener la razón, y ya me río. Bueno, sí, otra vez. Si estoy teniendo esa persona ahí, es porque todavía lo tengo dentro de mí y ya me río conmigo misma. De repente, las personas nos reflejan situaciones que ya vivimos. Yo conocí a un cliente que llegó un día y no sé, llegó de la calle, ¿verdad? Yo estaba en la oficina, pues tenemos una reunión, es que no tengo nada aquí con que enseñarle. Y llega y yo le digo, buenos días, y él me dice, me hace esto, con unos papeles. Buenos días, y me hace, ¿qué es eso? No se ve el efecto de tirar, pero, o sea, pero es como, ¡pah! ¿Qué es esto? Así. Entonces yo me quedo, ¿ah? Y en este proceso de mantenerme y construir el adulto, yo digo que estoy proyectando que esta persona cree que puede venir a agarrar un documento y tirármelo en la cara. Imagínense, ahora que lo estoy hablando, hablo nuevamente de la falta de valor. Esta persona cree que me puede tratar a mí así, pero si cree que me puede tratar a mí así, es porque en algún momento yo proyecté eso. Entonces, no es tan fácil quizás de entender. Lo mejor que yo les podría decir es pongan en práctica construir a su adulto. ¿Cómo se pone en práctica construir al adulto? Cuando están viviendo lo que están viviendo, con quien sea que lo estén viviendo y que no los tenga en paz, que estén viviendo algo, dolor, miedo, ira, rabia, cuando lo estén viviendo, tal vez no lo van inicialmente a lograr en el momento que lo estén viviendo. O sea, evidentemente a mí ha sido un proceso de gestionar mis emociones de años.
Imagínense ahora, ya estoy logrando hacerlo en el momento que lo estoy viviendo. Antes lo hacía después de que lo vivía, ¿verdad? Y me lamentaba. Puede ser, yo no sé en qué etapa están ustedes, puede ser que ustedes estén en la etapa de hacerlo en el momento que lo estén viviendo, que no es fácil, porque en el momento que lo están viviendo o estás sintiendo, entonces es como, calma, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está reflejando esta persona que me está generando todo esto? O puede ser que estés en un pasito más atrás todavía de que vivís la situación, pero eso sí, siempre podés analizar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que me hizo sentir, cómo, por qué me hizo sentir lo que me hizo sentir, qué fue lo que me disparó, qué fue lo que me detonó esto. Entonces, en cualquier caso siempre es positivo, porque sentarte y analizar dos cosas, que lo que sucedió no te gusta, lo que sucedió o está sucediendo no te gusta. Y segunda cosa, asumir tu responsabilidad. ¿Qué parte mía trajo esa situación o esa persona aquí? Y finalmente hay una tercera. ¿Qué voy a hacer con eso? Yo decido vivir en paz. Eso es lo que yo decido. Yo decido disfrutar mi vida y vivir en paz. Entonces, si disfrutar mi vida y vivir en paz está aquí, un cliente gritón, violento y que humilla, evidentemente va a estar aquí. ¿Me entienden? O sea, mi decisión de la vida que yo quiero tener está aquí. Las situaciones y las personas que no me aportan, por decir así, la relación con la que yo quiero tener en mi vida está aquí. Eso lo tengo que recordar a cada instante. Entonces, cuando yo esté aquí, en esto, que no tiene que ver con lo que yo quiero aquí, en vez de quedarme amarrada a esta situación, a este juego, en culpas, en lamentaciones, en juicios, en vez de quedarme amarrada, puede ser que en un instante me atrape. Claro que me puede atrapar. De repente te dicen cosas que vos decís, no, ahora sí, ¿verdad? O sea, yo soy casi Buda, pero ahora sí se pasó. Claro que eso te puede ocurrir, te ocurren cosas que te enganchan y te atrapan. Pero entonces vos empezás suavecito a recordar qué es lo que yo quiero. En mi caso, yo quiero una vida de paz y tranquilidad. Quiero disfrutar mi vida. Entonces empiezo, cuando ya se bajó el calor del momento, de la situación, o cuando más bien la situación se extendió de más y ya me estoy empezando a sentir abrumada, entonces yo empiezo suavecito, con amor, a recordar qué es lo que yo quiero. Y ese recordando qué es lo que yo quiero, te empezás a desenganchar, te empezás a desenganchar. Clave, tomar distancia y decir qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Con honestidad. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Es que la persona, acordate, ver el exterior como externo. Veamos el exterior, y lo siento por los lingüistas, veamos el exterior como interno. Entonces, si viste todo mi video, vas a entender. El exterior como interno es qué parte de mí proyecto esto. ¿Para qué proyecté esto? ¿Para qué? Si volvemos al ejemplo, yo lo proyecté para descubrir que todavía tengo que trabajar en mi percepción de valor propio, de valor de mi equipo y de valor de mi empresa. ¿Ves? Entonces, cuando vos vas haciendo eso, no es que ya no vas a tener situaciones que te expongan, porque probablemente mi falta de valor la tengo muy profunda y filosofemos. Probablemente está desde mi niñez. Pero sí voy a identificar las situaciones más rápido, quizás me vuelva a enganchar, pero ya no va a ser tan profundo. Me engancho y me voy saliendo más rápido y me voy saliendo y me voy saliendo hasta ir llegando a lo que yo quiero. No lo quería hacer en realidad muy extenso, quería que fuera así como muy puntual. Probablemente sigamos hablando más sobre proyección. Me gustaría pensar sobre más ejemplos porque a veces con los ejemplos es la mejor forma de irlo comprendiendo, pero en todo caso, muchas gracias por compartir estos momentos conmigo y nada, gracias por estar aquí, siempre escuchándome.